Okay, so the Holy Spirit just calmed all my nerves finally. Calmed me down. Oh, el Espíritu Santo finalmente me calmó. Okay, so I want to tell you a little story. Les quiero contar una historia. A few months ago, Hace unos meses I was having a really hard time figuring out what to read in the Bible. tenía tú problemas de tratar de saber qué leer en la Biblia. I don't know if you've noticed, but there's a lot of stories in here. No sé si se han dado cuenta, pero hay muchas historias acá en la Biblia. There's a lot of things to read. Muchas cosas que leer. And I just kind of had a foggy brain. I was trying to figure out what to Y read. tenía mi mente muy confusa y no sabía qué leer. So I went to Pastor Juji, Fui a Pastor Yuji, because everyone should be in the School of Theology, of course. porque todos deberíamos de estar en la escuela de teología. So I was in his spiritual gifts class. Estaba en los dones espirituales And I said, what do you read? What do you y le suggest? pregunté qué lee. And he said, go to the book of John, Vaya al libro de Juan then go to the book of Acts. y después al libro de los Hechos. I'm like, great, that's enough reading material for a few days. Tengo suficiente material para leer. So it just so happened also we were going on a trip to Argentina. Y estamos preparándonos para ir al viaje de Argentina. We have a few hours on that plane. Tenemos bastantes horas en ese vuelo. So I was able to pop through the book of John, pop through the book of Acts. Y leí Juan y leí Hechos. Uh-oh, I'm out of reading material. Se me acabó lo que tenía que leer. So one night, Una noche, about 10:30 at night, como a las 10:30, we're hanging out at home, estamos en casa and wifey says, y mi esposa dice, let's watch a movie. vamos a ver una película. I look at my watch. Y veo la hora, It's almost time to go to bed. casi es hora de irse a dormir, No, let's watch a movie. pero vamos a ver una película. Okay. ¿Ok? So we start looking through YouTube, Empezamos a ver YouTube and we find this movie that's called Born Again. y encontré esta película que se llama Nacer de Nuevo. This is the movie that has the worst acting in the entire world. Esta es una película que tiene los peores actores de todo el mundo. Wifey falls asleep after 30 seconds. Mi esposa se durmió después de 30 segundos. Literally, the acting was terrible. Literalmente la actuación era malísima. Everything that was spoken was so scripted. Pero todo lo que decían era tan así como I mean, it just, there was no real Me encanta. reason for me to keep watching this no movie. había razón para que yo siguiera viendo esta película. But something about it grabbed me. Pero algo acerca de esto me llamó la atención. Over on the couch, I hear snoring. Y al lado en el sofá You have escucho to que alguien translate está everything I roncando. say. But I couldn't stop watching. Pero no podía parar de verla. And you need to go watch this movie. Se la recomiendo, tienen que verla. Ignore the acting, just watch it for the No purpose. no le pongan cuidado a la actuación, pero vean la This is a película. movie about a guy who wanted nothing to do with God. Este se trata de un hombre que no quería saber nada de Dios. His wife gets him a Bible as a gift. Su esposa le da una Biblia como regalo. And like a lot of people, it ends up on the shelf. Y como para muchas personas terminó ahí arriba, And it guardada. stays there for a while. Y se quedó ahí por mucho tiempo. All of a sudden, he has this really high-paying job in the Y- advertising world. Y de repente él está en ese trabajo que está haciendo mucho dinero, sí. And he gets laid off. Y pierde su trabajo. They said, I'm sorry, but yours is the first department to go. Vamos a cerrar tu departamento. And so he goes home, and he's obviously very depressed. Se va a su casa y obviamente está muy deprimido. And so one day, he picks up this Bible. He sees it out of the corner of his eye. Un día él ve la Biblia que está ahí guardada It's amazing how the Holy Spirit works. y cómo el Espíritu Santo trabaja. And so he picks up this Bible, Agarró la Biblia and he just starts reading it from the beginning to the end. y empezó a leerla desde el principio hasta el final. And it just so happened that I had nothing to read. Y yo pues no tenía nada que leer. And Pastor Juji had sent the message out about what we're going to be about the series. Y yo vi que ya estaba yo en la lista para predicar esta And I serie. said, Lord, I have no clue where to look in your word for what to teach, what to preach. Y yo decía, Señor, no sé por dónde yo voy a enseñar de tu palabra. And the Holy Spirit said, just start from the Y beginning. el Espíritu Santo me dijo, empieza por el principio. So I started reading, Y empecé a leer. and I got into Genesis, into chapter 12, Y llegué al libro de Génesis capítulo 12. and it started speaking. Y empezó a hablarme. Now, literally every bit of this came from the Holy Spirit. Literalmente todo esto me lo dio el Espíritu Sometimes we say our Santo. preparation, we got there through preparation. Muchas veces decimos a través de la preparación yo lo recibí. This was totally Spirit-led. El Espíritu So we're going to read the Santo me dio scripture, este mensaje. starting in Vamos a verse leer. number 1. Verso 1. The Lord had said to Abram, El Señor le dijo a Abraham, go from your country, your people, your father's house
household to a land I will show you. Deja tu tierra, tus parientes, la casa de tus padres y ve a la tierra que te mostraré. I will make you into a great nation, Haré de ti una nación grande and I will bless you. y te bendeciré. I will make your name great, Haré tu nombre famoso and you will be a blessing. y serás una bendición. I'm in the NIV, by the way, sorry. Estoy leyendo la nueva versión internacional. I will bless those who bless you, Bendeciré a los que te bendigan and whoever curses you, y maldeciré I will curse. a los que te maldigan. And all the peoples of the earth will be blessed Por through you. medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Verse number 4. Verso 4. So Abram went Abraham partió as the Lord had told him, tal como el Señor se lo había ordenado. and that's as far as we'll go. Y hasta ahí vamos a dejar. Okay. Did everybody see that, or were some of you distracted by your telephone, by your ¿Alguna phones? de ustedes, todos lo vieron o algunos estaban distraídos con el teléfono? Okay, so my first talking point Mi My primer first point. punto. is awaken to the power of God's voice. Despierta a la voz del poder, al poder de la voz de Dios. So God gave Abraham a command. Dios le dio a Abraham un mandamiento. He said, un mandato. "Go." Le dijo, ve. Have you ever wondered what it may have been like in the Old Testament? Because God would always say, hey, Abram. ¿Se han puesto a pensar lo que es en el Antiguo they would Testamento? say- Porque Dios le dice, Abraham. And they would say, here I am, God. Y le decía, aquí estoy, Señor. They would say, Samuel. Samuel, Here I am, God. aquí estoy, Señor. Have you ever kind of wondered what that would be like in real life? ¿Se imaginan cómo sería eso en la vida real? Have you ever listened to the dramatized version of the Bible recorded on YouTube? ¿Han escuchado la versión de YouTube cuando están narrando la Biblia? This is what God's voice usually sounds like. Así es como suena la voz de Dios por lo general. Abram, Here Así. I am, God. Abram, Abraham. It sounds just like a thunderstorm. It sounds just like a thunderstorm. Suena como un trueno de una tormenta. Every time God's voice is ever recorded, it always sounds, like a thunderstorm. Cada vez- Oh, Abram, Cada vez que graban la voz, que piensan que Dios habla así, lo hablan como un trueno. but I really love the story of Moses, Pero amo la historia de Moisés, the burning bush. la zarza que ardía. So this is why. Es por eso, Cover your eyes if you need it. cubren sus ojos si necesitan cubrirlo. This is an illustration Esta es una ilustración of how I see God's voice. como yo veo la voz de Dios. Because too often Porque muchas veces we complain nosotros nos quejamos that we can't hear God's que no voice podemos escuchar la voz de Dios. because we're usually not paying attention. Pero es porque no estamos poniendo atención. But how can you not pay attention Pero ¿cómo es que no puedes poner atención when the power of God's voice cuando el poder de la voz de Dios is like this? es así? There's nothing left of it. No hay nada que se quedó. So you don't got to worry about that. No se preocupen. The power of God's voice is bright. El poder de la voz de Dios es así, brilla. The cherubim won't even have their eyes uncovered. Los querubines tienen que cubrirse sus ojos. God covered Moses' eyes so that he would not die in the presence of God. Dios cubrió los ojos de Moisés para que no muriera en la presencia de él. The power of God's voice El poder de la voz de Dios, is so much, we have a tendency to put God into a little box. tenemos nosotros la tendencia de poner a Dios en una cajita. And we get distracted by our wonderful little lives. Y nos distraemos por nuestra vida maravillosa. But our first point here is awaken to the power of God's voice. Pero el primer punto es despierta al poder de la voz de Dios. And God told Abram, Abram, I want you to go.
Y Dios le dijo a Abraham, Abraham, necesito que vayas. I want you to go from your country, Necesito que vayas de tu país, from your de house, tu casa, from your father's de household, la casa de tu familia, to the land that I will show you. al lugar donde te mande. But there's something that's really, really fascinating. Pero hay una cosa que me fascina. If you go back and look at Abram's dad, father, Si regresan y ven en la historia el padre de Abraham, his name was Terah. Tere. eso. If you look, you can see in verse 31 of the previous chapter Si ven en el verso 31 en el capítulo anterior, el 11, that Abram's dad, Terah, actually, Taren, el nombre del padre. that Abram's dad, Terah, was actually leaving his country and on his way to another place. El padre de Abraham iba saliendo para irse para otra nación él también. And where was Terah on his way to? ¿Y hacia dónde iba él? Canaan. A Canaán. What is Canaan? ¿Y qué era ese lugar? That's the promised land. La tierra It's prometida. very interesting. Muy interesante. Now, what is Abraham's background? What is Abraham's background? ¿Cuál es de dónde viene Abraham? La historia de él. What would make Abram leave the city of Ur? ¿Qué haría que Abraham dejara la ciudad The de donde él era? city of Ur is like a modern day Las Vegas. Eso era la ciudad donde él viviera como una ciudad moderna como Vegas. A lot of money, Mucho dinero, a lot of action, mucha acción, very big, muy grande, very, very big city. una ciudad muy A grande. lot of false idols, Muchos falsos ídolos, a lot of pagan worship. muchos adoraciones paganas. So Abram is used to seeing all these little statues. Abraham está acostumbrado a ver todas estas estatuas. And as Pastor Juju is always saying, those little idols do nothing. Y como dice siempre Pastor Yuji, estas estatuitas no hacen nada. As the book of Romans said, they're just little pieces of wood that Como can't see, dice el can't libro hear, de and can't do. Romanos, que no hacen nada, no escuchan, no ven, no hablan. So when Abram heard God's voice, Cuando Abraham escuchó la voz de Dios, this must have been a pretty mind-blowing experience. eso debe haber sido una experiencia que pum, le rompió los sesos. All of Abram's experiences so far, Toda- La experiencia de Abraham hasta este momento had just been praying to these little wooden statues. ha sido nada más orarle a estas estatuas, All a of a estos ídolos. sudden, Y de repente, All of a sudden, Abram hears an actual voice. él escucha una voz real. There's nobody around him necessarily. No hay nadie alrededor de él necesariamente. And he hears the power behind this Y voice. escucha el poder atrás de esta voz. And it's amazing how God can change a heart instantly. Y es maravilloso ver cómo Dios puede transformar un corazón instantáneamente. God told Abram to go. Dios le dijo a Abraham, ve. He suddenly realized that all these false idols, all these fake things that he'd been worshiping, Y él probablemente en ese momento reconoció que todos estos ídolos que él conocía, everything that he thought was important, todo lo que él pensó que era importante, suddenly didn't matter at all. en un momento ya no importaba. So here's a question for you. Esta es la pregunta. What are the things that are in your life ¿Cuáles son las cosas que hay en tu vida that really do not matter, que en realidad no that importan, have become a distraction, que han venido a ser una distracción, that have been distracting you from hearing God's que te voice? están distrayendo para escuchar la voz de Dios? Because God wants to take you from where you are Porque Dios te quiere llevar de donde estás and build you more into the warrior of God that He has for y you. equiparte más para hacerte que vengas a ser este guerrero que Dios quiere que tú seas. But we can't be distracted by all the little false idols. Pero no podemos seguir distraídos para los falsos ídolos que hay. Otherwise, we force God's voice into a little box. Si no, nos imaginamos que la voz de Dios cabe en una cajita. Abram is told to leave everything he ever knew behind. Abraham le dicen que deje todo lo que conocía ahí atrás. The next point El siguiente punto, is awaken to trusting God. despertar a confiar en Dios. If you look at the end of verse 1, Si ven al final del verso 1, Abram does not get any clarity as far as where he's being told to go. a Abraham no le dan una claridad para decir a dónde va. It says, go from the country of your people, Le dice, sal de la tierra, your father's household, deja la casa de tu padre, to a land that I will show you. a una tierra donde yo te mostraré. It says,
I'm not going to give you all the information. No te voy a dar toda la información. How often do we want all the information before we act? ¿Cuántas veces nosotros queremos toda la información antes de actuar? We say, God, I'm happy to do this and this and this for you, but I need you to give me a detailed spec of the entire project. Dios, yo quiero hacer esto y esto y esto para ti, pero si tú me enseñas todos los pasos de hacer el proyecto antes de llegar ahí. Otherwise, I'm not moving. Entonces, pero es que si no me lo das, no me muevo. Because I want you, God, to make me feel comfortable. Porque yo quiero, Dios, que tú me hagas sentir cómodo a mí. And God is not in the business of making you feel comfortable. Y Dios no está en el negocio de hacerte sentirte cómoda a ti. He is in the business of putting you and allowing you to be in situations Él está en el negocio de ponernos en situaciones where He is going to stretch you. donde nos va a estrechar, He is going to make you trust Him. donde va a enseñarte a confiar en Él. He's going to give you people in your workplace, Te va a maybe, dar personas en el área donde trabajas, who will make you really question a lot of things. donde te va a hacer preguntarte tantas cosas. Because not always is it going from one place to another, Porque no es necesariamente ir de un lugar a otro, but sometimes it's simply saying, I need to actually forgive this person. porque muchas veces es tengo que perdonar a esta persona. I need to actually love this person. Tengo que amar a esta persona. This person is a giant pain for me, Esta persona, pero para mí no me cae bien, but that person is also made in the image of God. pero esa persona también ha sido creada en la imagen de Dios. Jesus also died on the cross for them. Jesús también murió en la cruz por ellos. So it does not matter what your feelings are. No importa los sentimientos y las emociones que tú tienes, God wants you to trust Him. Él quiere que lo confíes en Él. And believe it or not, it's a privilege for us to be able to trust God. Y aunque no lo creas, es un privilegio confiar en Dios. It's a privilege for us to be in situations where He stretches us. Es un privilegio estar en situaciones donde el Señor nos estrecha. Because he could leave us where we are. Porque Él nos podría dejar en la situación donde estamos. And that does not end well. Y eso no termina So bien. first off, in awakening to trusting God, he gets no clarity. En despertar a confiar en Dios no le da una claridad. And let's remember, Y vamos a recordar, Abraham is not 19 years old. Abraham no tiene 19 años. He's a little older. Está un poquito más viejo. He's around over about 100. Sí, está casi por 100. And so the next part that God does, La siguiente cosa que Dios hace, God is so wonderful and loving and merciful. Él es tan amoroso y misericordioso. And in verse number 2, he not only says, En verso 2 no solamente dice, I want you to trust me by going to a place I'm not going to tell you. quiero que confíes en mí, no solo venir en un lugar que no te digo, He also gives Abram a promise. pero sino que también le da a Abraham una promesa. I'm going to make you into a great nation, Te voy a convertir en una gran nación and I'm going to make your name great. y voy a hacer tu nombre muy famoso. And he says that those who bless you will be blessed, and those who curse you will be cursed. Los que te bendigan serán bendecidos y los que te maldigan serán maldecidos. And the people on the earth will be blessed through you. Y todas las familias de la tierra serán bendecidos por ti. The only way that happens is if he has descendants. De la manera que eso va a ocurrir es si él tiene descendientes. So God is promising Abram in his very old age Dios le está prometiendo a Abraham en su edad avanzada that he's going to have kiddos. que va a tener hijos. This takes a lot of trust for Abram because he's pretty much thinking the story is over. Eso de tomar mucha confianza porque pues para esa edad ya las cosas casi se acaban. In a couple future chapters, En unos capítulos más adelante, it actually mentions that Abram has already chosen his heir. en otros capítulos más adelante se muestra que Abraham ya había escogido a su heredero. And God comes later and says that's not who your heir is. Y le dice a Dios, ese no es. So Abram has to have a lot of trust. Entonces tiene que tener mucha confianza. Trust for where he's going. Confiar en donde él va. How would you feel if all of a sudden God came to you and ¿Cómo te sentirías si de repente Dios viene hacia ti? you've got the great car, Tienes un carro bueno, you've got the great una house, casa buena, you've got amazing family, una familia muy buena, amazing friends, amigos, this job that's incredible, un trabajo excelente, it's bringing in all this cash, está trayendo tanto dinero adentro, you got a basketball court, tienes todas las cosas buenas, you got a soccer field, todos los deportes que a quieras pickleball jugar, court. todo lo que te puedas imaginar.
You got all this amazing stuff. todas estas cosas maravillosas que quieres. And all of a sudden, God says, Y de repente Dios te dice, time to go. te tienes que ir. And God usually isn't saying, wait a month. He's saying now. Y el Señor no le está diciendo en tantos meses, sino ahora. And that requires our obedience. Y eso requiere nuestra obediencia. Would you, this is a heart-searching question. Esta es una pregunta para que pienses. Would you actually be obedient and go? ¿Serías obediente y te fueras? That takes us to our third point. Y esto nos lleva a nuestro tercer punto. Awaken to action. Despertar a la acción. Because we read in the scriptures Porque leemos en la palabra a lot about trusting God. A lot about trusting God. mucho acerca de confiar en Dios. There's a bunch of promises in here, Hay muchas promesas aquí, but every promise requires action. pero cada promesa requiere acción. If you're wondering why you don't see the promises of God happening in your life, Si te preguntas por qué no ves las promesas de Dios pasando en tu vida, I hear heavy breathing. escucha que alguien respiró profundo. It's because a lack of action. Podría ser por falta And de believe me, acción. this hit me a lot. Y déjeme decirle que esto me golpeó mucho. As Pastor Juji and Pastor Julio and Pastor Maggie, Pastor Aurelia, as they all say, Como todos nuestros pastores dicen, it has to minister to you first. se tiene que ministrar a ti primero. So Abram, Abraham he was obedient. fue obediente. I really do believe Yo creo the power of God's voice el poder de la voz de Dios really hit him. lo golpeó. It was impossible to ignore it. Era imposible ignorarlo. How do you get God's voice? How do you hear it? ¿Cómo escuchas la voz de Dios? You have to go into that secret place. Tienes que ir a ese lugar secreto. You have to be willing to turn off distractions. Tienes que estar dispuesto a cancelar todas las distracciones. When the church turns off distractions, Cuando el pueblo de Dios apaga las distracciones, gets into God's word for real, entra a leer la palabra del Señor, prays in the secret place, ora en ese lugar secreto, does fasting, ayuna, all of a sudden there's power. de repente aparece el poder. If you're wondering why there's no power in your house, Si te preguntas por qué no hay poder en tu casa, it's because you're not doing those es things. porque no estás haciendo estas cosas. This is a church that teaches this a lot. Esta es una iglesia que enseña eso mucho. So if you are waiting to see God's power in your life, Si estás esperando ver el poder de Dios en tu vida, I got challenged yo fui retado on my social media. en mis medios sociales And I started taking action on my social media y empecé a tomar acciones en mis medios sociales because I desired to see some change happen. porque quería ver cambios. Getting off social media is not a simple thing. No es fácil dejar las redes sociales. We get that dopamine hit that we get. Eso, dopamina. Nos I like pega. the Spanish words that sound like English words. They're nice. But we crave that hit. Pero nosotros buscamos eso. We crave money. Buscamos, que deseamos dinero. So we work too hard. Entonces trabajamos demasiado. We work too much. Trabajamos mucho. We tend to give God the crumbs. Y lamentablemente le damos a Dios las migajas muchas veces. In order to be able to see the power of God in your life, Para poder ver el poder de Dios en tu vida, you have to ask the Holy Spirit, tienes que pedirle al Espíritu Santo what are my distractions? cuáles son las distracciones que yo tengo. But here's the reality of it. Pero esta es la realidad. If you really ask this question, Si tú haces esta pregunta, do you want the answer? ¿quieres la respuesta? And if you actually ask the question Porque si haces la pregunta for the answer, para recibir la respuesta, are you willing to do something with the answer? ¿estás dispuesto a hacer algo con la respuesta? Or are you simply just going to say, thank you for that information, and I'll get back with you later? O vas a decir, gracias por la información, ahí regreso más tarde. Because that's the easy part. That's the Porque esa easy es la thing to manera do. fácil de hacerlo. It's like, God, thank you for that. I appreciate the whole download, but O gracias Dios por eso, pero está ahí.
but that's not convenient for me at this moment. pero en este momento no me conviene. Let me enjoy my toys a little bit more, Déjame disfrutar un poquito más aquí donde and I'll estoy. get back to you. Y después regreso. Abram Abraham was obedient. fue obediente. He awakened to the power of God's Él voice. despertó al poder de la voz He de Dios. awakened to trusting in God. Él despertó a confiar en Dios. He awakened into action. Y él despertó a la acción. And we know the end of this Y story. sabemos el final de esta historia. He had kids. Tuvo hijos. And we, because of our faith, Y nosotros a través de la fe are part of those kids. somos parte de esos hijos. We are part of the body of Somos Christ. parte del cuerpo de Cristo. We get to enjoy that faith. We get to enjoy the Podemos faith of being in that disfrutar family. esa fe y de ser parte de esta familia. We do not want to be like Abram's dad. No queremos ser como el padre de Abraham. He only went part of the way. Él nada más fue una parte del camino. Scripture's actually silent on this. La escritura de silencio no So this cuenta is my mucho own de eso. opinion. Esa es mi opinión. Terah, his dad, El padre de was Abraham on his way to Canaan. a lo mejor iba el camino para Canaán. Possibly God had talked to him first, A lo mejor Dios le habló el primero and he didn't go the full journey. y él no fue toda la jornada completa. He didn't let go of A everything. lo mejor él no soltó todo. He couldn't complete the task. No pudo completar la misión. He lost the blessing. Perdió la bendición. We don't want to lose the blessing. Nosotros no queremos perder la bendición. Abram Abraham went the whole way. fue todo, se metió de lleno. Something about his heart. Era algo acerca de su corazón. God literally flipped a switch. Dios como que le encendió un switch. Tonight, God can flip the switch in your Esta heart. noche el Señor puede cambiar ese switch para ti también. You came in here today. Viniste esta noche. Rachel came in here today. Rachel she vino said y ella dijo that she was dealing with some stuff at work this week. que estaba pasando unas cosas en su trabajo. As Pastor Juji says, Como dice nuestro pastor, every single person, actually Pastor Maggie says this also, nuestra pastora we're Mari all también going to go dice, through something. todos vamos a pasar por algo. Every day we're going through something. Todos los días vamos a pasar por algo. We come in here every single day and say we're peace, love, and fluffy Y bunnies, muchas veces decimos, ¿cómo está? ¿Está todo bien? and we're not. Pero no. We're no not lo está. always okay. No siempre estamos bien. We are all going through something. Todos estamos pasando por algo. But again, ask the Holy Spirit Pero pregúntale al Espíritu Santo to search your heart. que escudriñe What tu are my corazón. distractions? ¿Cuáles son mis And make distracciones? time. Y haz tiempo Make time to go into that secret place. para ir a ese lugar Get into secreto, prayer. para ir a la Get oración, into God's word. para entrar a la That is palabra where de you Dios. see His promises. Ahí es donde ves sus promesas. Don't be afraid to trust what God No says. tengas miedo de confiar en lo que Dios te dice. You never want to be in God's permissible will. Tú nunca quieres estar en la voluntad permisiva de What He Dios, will allow you to go en lo que into. Él te permite hacer. You want to be in His perfect Tú will. quieres estar en la voluntad. His perfect will is where all the Esa. blessings are. Ahí es donde están todas Why las do you think bendiciones de this la church is so voluntad. prosperous? Ahí es donde Él nos va a prosperar. Why do you think the church is growing? ¿Por qué creen que la iglesia está creciendo? Why do you think the golf cart happens so quick? ¿Por qué creen que ese carro pasó tan rápido? Because we have pastors who are obedient to God's Porque word, tenemos His pastores que voice. son obedientes a la voz de Dios. And you say, that doesn't happen to me. Pero tú dices, eso no me pasa a mí. All you have to do is awaken. Todo lo que tienes que hacer es despertar. Awaken. Despertar, And despierta. God will light you up. Y el Señor te va a levantar. He will light you up. Y el Señor te va a encender así como es. Thank you, Father. Gracias, Thank you Señor. for your word. Gracias por tu palabra. Thank you for your amazing love. Gracias por tu amor. Thank you, Father God, that you awaken us. Gracias porque nos estás despertando. That is your heart's desire, Ese to es el awaken deseo de us, tu corazón, que despertemos. to help get us out of our Ayudarnos distractions, a salir de las distracciones. to help get us out of everything that keeps us away from you. A ayudarnos a apartarnos de todo lo que nos aleja de ti. Don't let us be like Terah. No nos permita ser como el padre de Abraham. Help us to hear the power of your voice. Ayúdanos a escuchar el poder de tu voz. Father, I believe that you have spoken tonight. Señor, yo creo que tú has hablado a alguien en I esta believe noche. the power of your voice was heard. Yo creo que el poder de tu voz se ha And there are escuchado, people Señor. tonight who want to Y hay be obedient. personas que quieren ser obedientes
creyentes They esta want to noche trust. que quieren confiar, They want to awaken to que trusting quieren you. despertar a confiar en ti, They want to awaken to action que quieren despertar en acción, because they want to reawaken the promises for porque their quieren life. despertar las promesas en sus So I vidas. pray, Father God, Yo oro, Padre, for anybody who Por- has that desire, por cada uno de los que tenga ese deseo, that they will not be shy. que no tengan miedo, They will not allow fear que no tengan temor, to keep them away from being y que el temor awakened. no los aparte del despertar, Because there is no fear for those who are in Christ porque no hay Jesus. temor en esos que confían en Jehová. So, Father God, I pray that Entonces, you will Padre, yo give oro power que tú les des poder to each person's a cada legs. persona, You will stand them up que tú los levantes and you will help them to make their y way que tú down les to the front ayudes, today Señor, so that they can be prayed for para que ellos pasen y vengan a recibir and they oración, can Señor, enjoy that y que puedan relationship with you disfrutar de la relación contigo, with the Padre, power that you have con for el them. poder que tú tienes, In Jesus' en el name. nombre de Jesús. Amen. Amén. Come on, get up on your feet, get up on your feet.